La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. Amén. Pero vamos a orarle al Señor para que esta tarde nos bendiga con esta palabra y que podamos entender un poquito más de lo que la palabra de Dios nos enseña, con el único objetivo de que nos llevemos un mensaje preciso, claro. Algo que me encantó, yo le decía al Señor en la mañana, es un mensaje concreto. No trato de repente enseñar mucho y a lo mejor es un poco más denso de explicar, y bueno, gracias al Señor porque vamos también tratando con la vasija. Amén. Ponemos delante de Dios esta palabra para compartirla. Padre, te doy gracias porque yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Yo sé, Señor, gracias. Yo sé que tú vas a impartir la palabra, Señor. Este nada más es un instrumento y reconozco, Señor, que tú lo vas a hacer porque tú así lo has decidido, porque tú así lo has placido hacer, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que ahora con la misma unción, tú, Señor, abras corazones, abras entendimiento para todos los que estamos aquí en esta mañana, para la gloria de tu nombre, y que todos los que estamos aquí verdaderamente seamos un instrumento de bendición a donde quiera que nosotros vayamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, los quiero invitar a que leamos Efesios 1, del versículo 19 al 23, y luego lo vamos a leer en la versión Reina Valera, pero primero en una versión que se llama NTV, Nueva Traducción Viviente, para que vayamos desglosando un poquito esta palabra, porque la verdad de las cosas, a mí lo personal me impactó. Me di cuenta de que yo oraba de manera equivocada, pues no equivocada, pero muy imprecisa realmente, y esto me vino a pegar una refrescada de lo que yo creo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Amén. Efesios 1 del 19 al 23 dice lo siguiente. Versión NTV dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ese es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Escuchen las palabras que utiliza, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Cabeza de todas las cosas. ¿Para beneficio de quién? De su iglesia. Para beneficio de su iglesia. O sea, esto que nos está hablando el apóstol Pablo es beneficio para su iglesia, para sus hijos. No para los inconversos. Es para sus hijos. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, o sea, hablando Cristo, la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Pues quiero, después de leerles la parte en otra versión, que es un poquito más espiritual, porque hay 2, 3 situaciones que versículo tras versículo podemos entender, y que son pensamientos que tú los puedes tomar para que podamos entender un poquito de lo que el apóstol Pablo en el Espíritu Santo estaba explicando, algo muy, muy importante para ti y para toda la iglesia de Jesucristo. Le voy a leer en la versión Reina Valera y vamos a cambiarla, no lo puse aquí, pero se lo voy a leer. Dice, versículo 19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Para los que creen, ¿quién cree en Jesucristo? ¿Quién recibió al Hijo de Dios? Bueno, a esas personas va dirigido el mensaje. Dice: según, fíjense bien, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. O sea, no hay nada que está por encima de Jesucristo. Dice que sobre todo nombre que se nombra. O sea, busquen un nombre, busquen una cosa, busquen identificar cualquier cosa. Jesucristo está sobre todo nombre, sobre toda persona, sobre toda autoridad, sobre todas huestes de maldad. Jesucristo está sobre todo y para la gloria del nombre del Señor Todopoderoso. Él está sobre todas las cosas, sobre todo nombre que se nombra. Busquen algo que no tenga nombre. No hay nada, ¿no? Silla, mesa, Manuel, Adrián y así me puedo. Todo tiene su nombre, ¿no? Entonces, sobre todo nombre que se nombra, ¿sí? Y dice, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. O sea, nosotros como iglesia somos la plenitud de Cristo. Tenemos que venir a operar en la tierra con la plenitud de Cristo. Si yo oro por ella, yo sé que Jesús, que es la cabeza, pero yo soy su parte de su cuerpo. Yo oro y si ella cree que Dios la va a sanar, va a ser sana. Porque yo sé que Dios me está usando para sanar una persona. Yo soy las manos de Cristo, yo soy la boca de Cristo. ¿Pero crees? Si crees, conforme a tu fe va a ser hecha. Porque la parte yo la estoy haciendo sabiendo que Dios me está usando a mí. Pero tú tienes que saber que tú tienes que recibir, tienes que creerlo. Si no lo crees, no lo recibes. En ese entendimiento va la cosa, dice. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si tú quieres llenar tu vida con dinero, si tú quieres llenar tu vida con cosas, si tú quieres llenar tu vida con una pareja, si tú quieres llenar tu vida con una profesión, si tú quieres llenar, eso no te va a llenar. Lo único que te llena de todo, con todo, es Cristo. Porque dice, de aquel que todo lo llena en todo lo llena en todo. Busquen algo que llena todo, que pueda llenar más. ¿Escucharon? Es una paráfrasis, pero busquen algo que llena todo, que llene más que eso. No hay. ¿Se dan cuenta cómo la palabra? Y ahora, quiero decirles qué significa esa palabra supereminente, para que veamos la altura de miras de lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo en esa mañana. En esta palabra, perdón, en esta mañana yo sé que estoy compartiendo. Dice, fíjense la descripción de supereminente que dice, que es muy superior a otros en cualquier aspecto. Que es muy, o sea, no nomás es superior, es muy superior a otros en cualquier aspecto. ¿Quién es así? Jesucristo, nada más. Ahora, vamos a desdoblar un poquito estos 4 versículos con 4 pensamientos que puse en esta meditación, que de verdad la debemos de recibir del Señor. Ayúdame a recibir esa revelación, ayúdame a recibir y a entender lo que tú quieres hacer a través de mí. Porque Dios quiere hacer las cosas a través de ti. Dios te quiere usar para hacer grandes y maravillosas cosas. Pero tú primero tienes que recibir y creer que Dios te va a usar. Porque es la promesa que está diciendo el apóstol aquí. La plenitud de Él está en el cuerpo de Cristo. La plenitud de Él está en nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo entendemos? Voy a tratar de hacerlo en 4 puntos rápido. Dice, versículo 19 dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Escuchamos eso. Según la operación del poder de su fuerza. Aquí lo voy a hacer otra vez. Y cual la supereminente grandeza de su poder para ¿quién es el poder? Para con nosotros. Para con nosotros. ¿Por qué? Porque de los que creemos, o sea, el poder es para nosotros cuando le creemos y entonces opera según el poder de su fuerza. Ahora yo les digo esta reflexión. Si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración de su poder. Amén. Otra vez, si la muerte de Cristo es la manifestación de la demostración suprema del mayor amor demostrado por Cristo,
La resurrección de Jesucristo es la máxima manifestación del poder. Entonces el poder de la resurrección está en tu vida, pero tú tienes que creerlo. Yo a partir, ya no voy a orar como ahora, voy a orar diferente. Voy a decir, yo sé que estoy orando por mi hijo, Señor, en el nombre de Jesús vas a tener revelación, vas a tener sanidad, vas a tener libertad. Yo ya voy a entender que mis manos son las manos de Cristo, porque yo soy el instrumento, porque yo soy el cuerpo. Él es la cabeza, pero yo soy el cuerpo. La cabeza sin el cuerpo, ¿qué? No opera, ¿estás de acuerdo? La cabeza piensa, hablando de lo natural, piensa, pero ¿quién hace la operación? Las manos, los pies, a la torre, ¿no? Bueno, ahora vamos al versículo 21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esto es una manifestación de lo que se llama el nivel de poder y el nivel de autoridad de Jesucristo. Ese mismo poder de autoridad y ese mismo poder es tuyo, si lo crees. Dices que crees en Jesucristo, entonces tienes que creer en su poder. Si dices que crees en Jesucristo, debes de creer que Él va a usarte, que Él va a sanarte, que Él te va a libertar, que Él no te quiere pobre, te quiere bendecido para que bendigas a otros. Pero tú tienes que creer que ese mismo poder, esa misma autoridad que está en Cristo está en ti. Dijo Jesús que iba a morar en nosotros y el Padre con nosotros, que no. Dice, ¿sí o no? Y que somos coherederos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nos sentó en lugares celestiales, dice la palabra de Dios también, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo crees? Se ve diferente la cosa. Le voy a leer lo que dijo el pastor Ben Afford respecto a este versículo. Dice, sabemos que el rey está por encima de todos, aunque no podemos nombrar a todos los oficiales de su corte. Dice, por eso sabemos que Cristo está por encima de todos, aunque no podemos nombrar a todos sus súbditos. ¿Qué está diciendo el pastor Alford? Está diciendo que no podemos conocer el límite de la autoridad de Cristo. ¿Sí me explico? No podemos conocer el límite de Cristo. ¿Por qué es tan grande? Recordemos que está sentado a la diestra de Dios, gobernando el poder del universo. Ahí nomás se los dejo, de ese tamaño. Porque el Todopoderoso en el Antiguo Testamento dice que en la palma de su mano tenía, en la palma de su mano. Y Él está sentado en ese nivel de autoridad. Les tengo noticias, ustedes también. ¿Cómo está tu fe? ¿Verdad? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Viene un problema y te derrotas. Viene algo que es injusto para tu vida y te tiras al piso. Viene una prueba, viene una enfermedad y ¿qué haces? Además de reprender a la enfermedad por la autoridad que Cristo te dio, te tiras al piso. Ore por mí porque estoy enfermo. Esa autoridad se la dio Dios. No ocupas al pastor, Digo, nosotros no nos dejamos orar por nadie, pero, o sea, no ocupas al pastor, La palabra de Dios es la boca de Dios. La palabra de Dios es lo que Él dice. Esa misma autoridad que Él tiene es tuya, pero tú tienes que creer. No quieres volver a recaer, como dije hace como 2 viernes el discipulado. Quieren vivir en la perfecta voluntad de Dios. Vivan totalmente consagrados, totalmente rendidos y totalmente sujetos a la palabra de Dios. Y entonces el poder de Dios se va a manifestar en su vida. ¿Quieren vivir esa autoridad? Tienen que vivir bajo la autoridad del Padre para que entonces puedas operar en el poder del Padre. ¿Me expliqué? Es que me da flojera leer la Biblia. Lo otro. Entonces no estás en la perfecta voluntad porque no estás totalmente rendido, porque no estás totalmente sujeto, ni tampoco totalmente consagrado. Yo no les digo que se lleven 6 horas encerrados orando y leyendo la Biblia, pero mínimo un tiempo razonable diario. Si yo les exigiera el diezmo de estudio y de oración, yo les estaría exigiendo por lo menos 1 hora y media diaria. Porque ustedes viven como entre 12 y 14 horas diarias, ¿no? Despiertan, desayunan, comen, bla, bla, bla. Les quito los tiempos de desayuno, de que se bañen, les quedan 11, 12 horas diarias. ¿Cuánto es el 10% de 12 horas? 1.2 horas. ¿Cuánto es 1.2 horas? 1 hora y media. Y ahí estaríamos siendo fieles con Dios en el tiempo de consagración. A la torre, ¿no? Para que veamos, y eso lo hago como una imagen, para que veamos cómo está nuestra área de consagración a Dios. ¿Sí me explico? O sea, no lo estoy diciendo, no, yo no juzgo a nadie. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo no juzgo a nadie, yo hago lo que mi Padre me dice, y lo que lo juzga es su palabra. La palabra que Dios me dio es lo que a quien nos juzga. Entonces, lo que yo quiero decirles es,
Si queremos darnos cuenta de nuestro nivel de consagración, saquemos el 10% de nuestro tiempo sin que lo gastamos. ¿Se dan cuenta? Ahí nos damos cuenta si estamos consagrados o no. Y si no estás consagrado, mañana puedes comenzar, es más, hoy mismo puedes comenzar saliendo de la iglesia. Pero eso es nada más para beneficio de nosotros. O sea, no es de que el pastor está poniendo una regla, no. El pastor le está diciendo que se den cuenta en qué estado de consagración están. Con el único objetivo es que sean beneficiados a lo largo y a través de esa consagración. Nada más. Sencillo. Todo lo que nosotros les exponemos aquí es con la palabra, con el único objetivo de que tengan revelación y reciban el beneficio que Dios ya alcanzó en la cruz y por el cual está sentado a la diestra de Dios. Amén. Bueno, ahora esto, el versículo 22. ¿Y cómo comienza el versículo 22? Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Si Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, entonces, ojo con esto, si Dios Padre puso por debajo de los pies de Jesucristo todas las cosas, y como nosotros somos parte y coherederos con Cristo, entonces están bajo nuestros pies cualquier enfermedad, está bajo nuestros pies cualquier problema económico, está bajo nuestros pies el diablo. Nosotros tenemos autoridad sobre las tinieblas, nosotros tenemos autoridad sobre las obras del enemigo. Pero tú cuando vengan los problemas los tienes que orar entendiendo que el diablo ya está vencido. Mucha gente pierde mucho tiempo hablando del diablo, pero debemos hablar más de Cristo y menos del diablo. Esa autoridad te la dio. No te preocupes, te hizo una jugada, no hay problema. Dice la palabra de Dios que lo que te robó el saltón y el revoltón 7 veces más te lo va a dar el Señor. Sencillo, sencillo. ¿Qué pasó con Job? Perdió todo. Y Dios que le dio el doble de hijos, le dio el doble de propiedad, le dio el doble de animales, el doble de todo. Pero ¿qué pasó? Él nunca blasfemó contra Dios. Se sujetó al proceso. Dijo, gracias. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así debemos de vivir. Tus dichos con tus decisiones. Tus dichos con tus hechos. Eso que va a verdaderamente manifestar el poder de Dios que está en tu vida. Si el diablo te quita, no te preocupes. Dijo el Señor que 7 veces más te va a restituir. 7 veces más. Entonces yo no me preocupo. Está en la cancha del Todopoderoso. Yo nomás sigo creyendo, sigo agradeciendo, sigo viendo las cosas sobrenaturales que ha hecho en el pasado y cosas que ya veo las sombras de lo que Dios te está por hacer. Pero ahí es donde realmente Dios te está probando el corazón. Es donde ahí Dios te está probando tu fe. Amén. Ahora, versículo 23. Y dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. O sea, Él la completa y la llena. A ver, repite conmigo. Cristo completa y llena mi vida. Otra vez. Cristo llena y completa mi vida. Ya tienen una batalla ganada por ahí. ¿Sí? Él es el completo y llena todas tus cosas. Así como se completaron aquí, ¿ya ven? ¿Sí me explico? Pero debemos de entender eso. Pero si no creemos, entonces no vamos a caminar sobre las aguas como Pedro lo hizo. Pedro vio, dice la palabra de Dios, que Pedro vio el viento. A ver, ¿quién ha visto el viento? Ahí va el viento. Nadie. ¿Quién lo vio? Fue el miedo, fue el temor, fue el que lo engañó y cayó al hoyo. Pero cuando tú te paras, dice, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Y dice que la palabra de Dios, que las señales siguen a los que creen. Entonces, como yo sé que las señales me han seguido toda la vida, pues yo tengo que perseverar en mi posición como hijo de Dios. Amén. Eso se trata. Que entendamos que todo obra para tu bien. Sea terrible, no, todo obra para tu bien. ¿Sí? Todo tiene un propósito perfecto. Si Dios lo permitió es para que tengas más revelación. Ahora les voy a afirmar lo que les dije. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Dice en 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también
Cristo. Así también Cristo. ¿Quién? Cristo. Entonces, si es la cabeza Él, nosotros somos parte del cuerpo, entonces nosotros operamos en el poder de Cristo. Cuando oramos por un enfermo, estamos operando en el poder de Cristo. Cristo está operando a través de nosotros, a través del Espíritu de Cristo. Ahora, un último punto de esto que la verdad a mí me gusta mucho, dice, es como una afirmación que quiero hacer en mi corazón y en el tuyo. Recordamos que cuando nos bautizamos decimos, morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él, ¿sí o no? Esa es la obra de fe que hacemos cuando nos bautizamos. Amén. Ahora, en la mente de Dios, si fuimos muertos junto con Cristo, si en la mente de Dios fuimos resucitados juntamente con Cristo, en la mente de Dios también nos sentó junto con Cristo a la derecha del Padre, en ese mismo poder, esa misma autoridad. Pero eso debemos de entenderlo. La posición que Dios nos dio es de autoridad. ¿Me escuchan? La posición, ya Cristo, ya murió en la cruz. Ok, ¿y qué sigue? Ahora voy al trono de Dios y operar lo que Cristo alcanzó en la cruz, para que a través de ese poder yo haga las obras que Cristo me envió a hacer en este lugar. ¿Me explico? No nos quedemos en la cruz. El lugar de la cruz es la muerte. Entonces después de la muerte viene la resurrección. Y de la resurrección viene el trono. Y en el trono es donde estamos sentados a la diestra de Dios en lugares celestiales. ¿Sí o no? Ahí debemos de poner, la cruz ya pasó, la cruz ya murió, ya se hizo la obra máxima de amor. Ahora hay que operar en el poder de Dios. Amén. Bueno, Manuel dice, se oye muy bonito, yo trato de ser muy práctico y Dios me ayuda un poquito, bastante, yo creo que Él hace todo. Ahora, ¿cómo podemos poner en este contexto el poder del mundo, el poder de la mente, el poder de las emociones que nos juegan cada rato mal? Porque muchos todavía, y no digo que no, a todos nosotros, las emociones y los pensamientos nos enredan, ¿sí o no? ¿Cómo podemos operar en el poder de Dios? Primero, lógicamente, con la fe puesta en Jesucristo y haciendo las obras en las cuales Él anduvo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué dice al respecto? Efesios 6, versículo 12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ya me asusté, híjole, los chamucos por todos lados vas a comenzar a ver. No, es con lo que nos toca lidiar en este mundo. Es lo que nos toca lidiar en este mundo, en lo que nos vamos junto con Cristo. No se trata, y no debemos de verlo fuera del contexto. Tenemos que verlo con el contexto correcto. ¿Y cuál es el contexto correcto? Es a lo que Dios nos ha mandado a la tierra. ¿Me escuchan? Es a lo que Dios nos mandó a la tierra. ¿Para qué? Para que ese dominio, toda esa autoridad y toda potestad que Dios nos dio es precisamente para reprender las obras del diablo aquí. Para reprender todos los espíritus de enfermedad, para reprender a todo el espíritu de depresión, de ansiedad, todo espíritu inmundo que se levanta en contra de la revelación de Dios en la tierra. Nosotros somos como el ejército de Dios que anda en la tierra operando en el mismo poder, en la misma autoridad que Cristo alcanzó en la cruz. Por eso dice que nuestra lucha, pues sí, tenemos que luchar primero en nosotros y luego a favor de otros. Amén. Y van a decir, y más consejos van a venir, ¿sí? Nosotros, si luchamos contra seres espirituales de maldad, debemos de saber algo bien claro. Cristo ya los venció, ya los exhibió. Cuando Cristo resucitó de la cruz, exhibió a todas las huestes y toda la malignidad que había. Todos los ángeles del infierno quedaron avergonzados en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, tener fe porque yo ya vencí al mundo. Y cuando habla del mundo, habla de todo el mundo espiritual, todo el mundo en la tierra. ¿Por qué? Porque Él lo hizo en tres esferas. En tres esferas. Lo hizo delante del mundo de la tierra, del cielo y del infierno. Él venció los tres mundos, el del cielo, el del infierno y aquí en la tierra. Amén. Esa misma autoridad tenemos nosotros. La manifestación del poder de Cristo debe de ser manifiesta en nuestra vida, en cada área. Amén. Antes de entrar a la reflexión, dejé un último punto en 1 Pedro 5:8.
dice la palabra de Dios, y esto es parte de los frutos del Espíritu que nos permiten dar entendimiento de cómo tenemos que sí, luchar contra huestes celestiales de maldad y todo eso, sí, todo el tema espiritual, así es, pero cómo te tienes que parar en este lugar de autoridad. En este lugar de autoridad como hijo de Dios te tienes que parar de la siguiente manera. Fíjense cómo dice 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios. La palabra sobrio se refiere, fíjense nomás lo que dice el diccionario, se refiere a la cualidad de ser moderado, serio y comedido, o sea, medido en actitudes. Te viene un problema y ya perdiste el control. Te pasó algo y claro, pues puedes tener un duelo de 24, 48, 32 horas para cualquier tipo de problema, ¿sí? O no sé, un mes, pero ya. ¿Sí? El proceso tenemos que seguir adelante, porque mucha gente vive en una situación dolorosa y se quedan estancados, y eso es un lugar del infierno, así se lo digo, el diablo te está dando vueltas, te está dando un festín con tu vida. Cuando dices, ok, pasó esto, lo remito, no lo entiendo, lo remito a Dios, y Dios sabe lo que hace, y yo tengo promesas, las cuales yo las estoy exigiendo, porque son promesas para mí. Entonces, si a mí me quitaron algo, si a mí me engañaron, si a mí lo que quiera, yo sé que tengo promesas. Ahora, cuando tienes una pérdida familiar, que claro que duele, un esposo, una esposa, un hijo, que como dicen, perder un hijo no tiene nombre, pero Dios tiene un propósito mayor. Yo le puedo dar testimonios de unos hermanos, pero no se los voy a decir porque es mucho tiempo, pero sí entendamos que hay situaciones que están bajo el dominio de Dios. Y Dios sabe lo que hace. Lo que debemos de hacer nosotros es remitirlo, transitarlo, lo transitas y vámonos a lo que sigue. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos manda hacer. ¿Me explico? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú te dejas llevar por tus emociones, si tú te dejas llevar por tus pensamientos, vas a ser devorado por el enemigo. ¿Por qué? Porque es lo que quiere. Recordemos que la carne es la mente y todo lo que tiene que ver con las emociones y con la voluntad de uno. Tenemos que darnos cuenta que en ese lugar es un lugar de peligro para nuestra vida. Amén. Bueno, ahora para reforzar esta parte, yo utilicé 3 escrituras que creo que nos pueden ayudar para hacer una reflexión de nuestra autoridad y que nos llevemos a casa, un pensamiento que nos permita entender cómo está nuestra autoridad como hijos de Dios, cómo está manifestada la autoridad de Dios en nuestra vida. Mateo 18:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad significa toda autoridad. ¿En qué? En todo, porque dice toda autoridad. No me dice toda potestad en lo económico, no dice toda potestad en esta situación, dice toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. ¿En dónde? ¿En dónde? En el dónde. ¿Quién está escuchando? ¿Están aquí todavía? Toda potestad dada en el cielo, en la tierra. Bien, nadie me dijo que yo les dije aquí, ¿qué pasó? ¿Están dormidos? Ya los desperté. Bueno, toda potestad. Entonces, si Cristo le dieron toda potestad en el cielo y en la tierra, y nosotros somos coherederos junto con Él, ¿qué autoridad tenemos nosotros? Toda. El problema es, ¿eres hijo de Dios? El problema es, ¿le crees al Señor? ¿Le das lugar a tus emociones o a la palabra? ¿Le das lugar a tus pensamientos o a la palabra? Porque la palabra es vida y la carne es muerte. ¿Sí o no? La palabra es vida y la carne es muerte. ¿A qué le llamo carne? Emociones. Ay, siento, ay, pienso. Tus pensamientos no tienen lugar. Tus emociones no tienen lugar. Lo que tiene que tener lugar en tu vida es la palabra de Dios. ¿Quieres vivir como Dios dice que vas a vivir? La palabra de Dios debe ser tu eje en la cual tú fincas
¿Sí? ¿Quién es el que edifica en la roca? Aquel que dice y hace mi palabra. Dice y hace. No dice y no hace. Entonces, si tú estás parado en la roca, ¿qué? Toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿qué no? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya les cayó el 20, o el tostón, ¿sí? Si tú estás consagrado a Dios, entonces toda potestad ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, pero tú eres parte de su cuerpo. Entonces, para que opere el poder de Dios, tiene que usar tu cuerpo para que hagas las obras en las que Él anduvo. ¿Sí o no? Segundo, cita bíblica. Y les dijo lo mismo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué no Dios mandó ángeles a predicar? Pregunta. ¿Por qué no dijo a los ángeles del cielo ir y predicar? ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del cuerpo de Él. Ese es el llamado, ese a lo cual Dios nos llamó a nosotros, a ser la parte operativa del reino de los cielos. ¿A quiénes? A nosotros. Nosotros somos la parte operativa. Yo soy, por ejemplo, el jefe de operaciones del cuadrito este. Tú eres el jefe de operaciones de ese cuadrito. Porque dice el Señor que vamos a reinar junto con Él. ¿Qué no? Entonces, si vas a reinar junto con Él, tienes que tener un dominio. Pero si no tienes dominio, quiere decir que no hiciste la obra para la cual Él te mandó, ¿sí o no? Entonces, tenemos que entender que ese llamado es el que Dios nos da a todos nosotros. Sigo. Dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les tengo noticias. Cuando ustedes prediquen, díganle: si tú crees en Jesús, tus pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es una lástima que te vayas al infierno porque no crees. Porque los pecados ya fueron pagados en la cruz. ¿Qué diferente decir te vas a ir al infierno? No, dile: oye, ya tienes la salvación eterna. Pero tienes que creer en Jesucristo porque Cristo ya hizo la obra en tu vida. Además de decirle: hey, te vas a ir al infierno. No funciona así. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una manera diferente de evangelizar, ¿sí o no? En ese mover, Dios te está haciendo consciente en este lugar. Amén. En ese lugar. Y fíjense lo que acabo de decir, dije yo. Si tú haces eso, casi te pone la palabra en Marcos, y si tú haces eso, dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Las que hizo Jesús y aún mayores. Preocupémonos primero por hacer las que hizo Jesús y ya veremos cuáles son las mayores. ¿Están de acuerdo? Pero comencemos por ahí. Para eso hemos sido llamados. ¿Tenemos autoridad o no tienes autoridad? Ya saben ir con más autoridad al saliendo de esta puerta en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está tu llamada. No ocupas ser pastor, no ocupas ser evangelista. Lo que tienes que hacer es creer en el Hijo de Dios. Y que cada vez que ores, Él te va a usar. Yo tengo la certeza que cada vez que ore a partir de este momento, Dios me va a usar. Pero me va a usar conforme a tu fe. Si no tienes fe, amén. Y tercero, y listo. El tercer punto y el último. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, tú ya eres hija de Dios, ¿sí? Tú reconoces que es el único Señor y Salvador de tu vida, ¿sí? Entonces, cuando tú recibes al Señor, Dios te saca del mundo de las tinieblas donde domina el enemigo y te trae sobre su reino, aquí en la tierra, pero también en el cielo. Y vas y te sientas a la diestra del Padre. Eso es lo que hace la operación del reino de salvación que Jesús hizo en la cruz. Lo que Él alcanzó es para ti. La autoridad que Dios le dio a Jesucristo es tuya. Ahora, debemos de entender algo. Si Dios ya nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, si Dios ya nos ha salvado de tantas cosas, ahora yo les digo, tenemos derecho
de tomar esa autoridad y usarla a favor de nosotros. Algo que Dios ya hizo en la cruz y fue resucitado el tercer día y está a la diestra de Dios. Ahora no debemos de pensar en la cruz, debemos de pensar que estamos sentados juntamente con Cristo en el trono de Dios. En esa autoridad estamos, en ese nivel de poder. Pero si no lo crees, si te ríes de lo que yo te predico, es una idea, nadie se está riendo, pero lo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esa autoridad no está en ti. Entonces tú sigues siendo hijo de la tiniebla, no eres hijo del reino. Por eso es muy importante cuidar lo que pensamos. Porque como dice la palabra, el hombre lo que piensa tal cual es él. ¿Sí o no? Entonces debemos de cuidar nuestros pensamientos. Es que yo creo, error. Así como se error. No pienses. ¿Qué dice la palabra de Dios de lo que tú piensas? ¿Qué dice la palabra de Dios de lo que tú estás decidiendo? Ahí es donde tienes que parar. Para que podamos recibir la autoridad de Dios y operar en la autoridad que Él nos alcanzó en la cruz. Amén. ¿Entendimos? Vuelvo a comenzar. En eso es. Pensemos. ¿Quieren resolver problemas de su vida? Póngalos en la palabra de Dios y operen y oren y de verdad echen fuera en el nombre de Jesús cualquier problema que les está dañando en el matrimonio, que les está dañando en su familia, cualquier enfermedad, oren unos por otros, pero con fe en qué, en el Señor Jesucristo. Ahí debemos de estar parados para que Dios haga la obra en nuestra vida. Amén. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.